El camino de la inteligencia de Jiddu Krishnamurti. El camino de la inteligencia es una recopilación de charlas y diálogos de Jiddu Krishnamurti, un filósofo y maestro espiritual que rechazó cualquier sistema de creencias organizado. Su enfoque se centra en la libertad individual, la observación sin condicionamientos y la inteligencia que surge del autoconocimiento. Krishnamurti argumenta que la verdadera inteligencia no es acumulación de conocimiento, sino una comprensión directa y libre de la vida. La naturaleza de la inteligencia. Krishnamurti distingue entre inteligencia y intelecto. Intelecto es la capacidad de razonar, acumular conocimientos y resolver problemas técnicos, pero está limitado por el condicionamiento social, cultural y psicológico. Inteligencia es una percepción global, libre del pasado, que surge cuando la mente está en silencio y observa sin distorsiones. La verdadera inteligencia no se aprende, sino que emerge cuando cesa el conflicto interno y hay una comprensión directa de lo que es. El condicionamiento humano. El ser humano está atrapado en patrones de pensamiento repetitivos. Miedo, basado en el pasado y en la anticipación del futuro. Deseo, siempre insatisfecho, buscando seguridad en posesiones, relaciones o ideologías. Tiempo psicológico, la ilusión de que el futuro resolverá los problemas del presente. Krishnamurti señala que este condicionamiento genera fragmentación, conflicto y violencia. La libertad solo es posible cuando observamos estos patrones sin juicio. La observación sin el observador. Un concepto central en su enseñanza es la meditación como atención pura. No se trata de técnicas o sistemas, sino de una observación libre de la mente que analiza. Cuando el observador, el yo, el ego, desaparece, no hay división entre el pensador y el pensamiento. Esta percepción directa revela la unidad de la vida, más allá de la dualidad, bueno/malo, amor/odio. El fin del conflicto. Krishnamurti afirma que el conflicto es producto de la comparación, la competencia y el deseo de ser algo diferente. Comparación. La educación y la sociedad nos enseñan a compararnos, lo que genera envidia y frustración. Autoridad. Seguir líderes espirituales o ideologías impide el autodescubrimiento. Aceptación de lo que es. Solo cuando cesa la resistencia al presente, hay paz. Relaciones y amor. Las relaciones suelen basarse en imágenes mentales, expectativas, recuerdos, no en contacto real con el otro. El amor no es posesión ni dependencia, sino libertad y atención mutua. La inteligencia en las relaciones surge cuando no hay centro, el yo, dominando la interacción. Educación y sociedad. La educación actual fomenta la conformidad y el éxito material, pero no la comprensión de uno mismo. Una verdadera educación debería ayudar a descubrir el condicionamiento y cultivar la libertad interior. La sociedad es una proyección de nuestras mentes fragmentadas, el cambio individual es esencial para una transformación global. La muerte y lo eterno. El miedo a la muerte surge de identificarse con el yo, cuerpo, mente, recuerdos. Krishnamurti sugiere que al morir psicológicamente cada día, al ego, se descubre una dimensión atemporal. La inteligencia no pertenece al tiempo, es una cualidad de lo eterno. La revolución interior. No hay métodos ni caminos graduales para la libertad. La verdadera revolución es instantánea, ver la totalidad del condicionamiento y disolverlo en la atención. Esta transformación no es personal, sino que afecta a la conciencia humana colectiva. El camino de la inteligencia no es un sistema, sino una invitación a cuestionar todo conocimiento acumulado y descubrir por uno mismo la verdad. La inteligencia de la que habla Krishnamurti es un estado de percepción pura, libre de miedo, tiempo y división. Su mensaje radical subraya que la libertad solo existe en el presente, en la observación sin elección de lo que es. Este resumen condensa las ideas clave.
pero la profundidad de Krishnamurti reside en la experiencia directa de sus planteamientos. Su obra desafía la síntesis, ya que insiste en que la verdad no está en las palabras, sino en la percepción libre de la mente.